Bueno, le damos la bienvenida a un nuevo encuentro del SECA. Esperamos que estén todos muy bien. Siempre una alegría encontrarnos. Y bueno, le voy a pasar la palabra a la hermana Andrea, que es quien va a hacer la presentación oficial del encuentro de hoy. Bueno, buenas noches para todos. Especialmente, bueno, muy bienvenida a este espacio de Encuentros Una a Irene. Hoy les presento a Irene Chiquiar Bauer, es periodista, docente, escritora, doctora en letras, máster en Sociología de la Cultura y Análisis Cultural por la Universidad de San Martín. También ahí se desempeñó como docente. Bueno, también es máster en Literaturas Comparadas por la Universidad Nacional de La Plata, autora de la biografía Virginia Woolf, La vida por escrito, también un libro dedicado íntegramente a analizar la obra de Eduarda Mansilla, que se llama Eduarda Mansilla, entre ellos una escritora argentina del siglo XIX. Ha publicado ensayos literarios sobre San Juan de la Cruz, Julio Cortázar, Felisberto Hernández, Juan Ortiz. Ha sido columnista en radio, televisión, diversos medios gráficos y también se encuentra realizando ciclos de entrevistas a escritores en el programa El Señalador del Canal A. Y bueno, muchísimos etcétera, etcétera a Irene. Antes de continuar, bueno, quiero avisarles que hoy va a ser un poco distinto el encuentro, va a ser más bien una especie de conversatorio. Entonces, bueno, están todos también invitados a participar cuando deseen, con preguntas, con comentarios. Lo único que les pido que, bueno, que vayan levantando la mano en el link de la plataforma, ¿no? Así podemos darle la palabra y saber que quieren comunicarse con nosotros. Y también, bueno, si quieren escribir preguntas por chat, también no hay problema. Nosotros las leemos. Y bueno, en este conversatorio, Irene nos va a presentar su última obra, Edith Stein, judía, filósofa y santa. Una biografía que yo diría es monumental, acá la tengo, sobre Edith Stein, y digo monumental no por la cantidad de hojas que tiene, que son en mi libro 800 casi, sino por el detalle minucioso con el que escribió sobre la vida de Santa Edith Stein, ¿no? Teresa Benedicta de la Cruz para nosotros los carmelitas. Teniendo en cuenta, bueno, citas de escritos de ella, tiene innumerables citas de sus escritos, testimonios de quienes las conocieron, investigaciones biográficas sobre Edith, también el contexto histórico, cultural, relatos de figuras de grandes pensadores de la época que se cruzaron en la vida de Edith. Bueno, no voy a seguir hablando yo ahora, vamos a darle la palabra a Irene. Y bueno, y una primera preguntita, ¿por qué Edith Stein y qué te llevó a escribir sobre ella? Hola, bueno, muchas gracias a todos por estar hoy acá y a la hermana Andrea y al Centro de Espiritualidad Carmelita por la idea de que conversemos sobre esta biografía que salió en el 2024 en Argentina y en el 2025 en España, ¿no? Conocí a Edith Stein en el 98, cuando, como mucha gente, abrió el diario. En ese momento salieron los artículos donde se hablaba de la santificación y me pareció, bueno, muy extraordinario. Me pareció una santa del siglo XX, ¿no? Que, bueno, o sea, siglo XX, siglo XXI, donde estamos ahora. Um, Alguien que había tenido una vida muy especial, que venía del judaísmo, había pasado al agnosticismo, fue la primera doctora en filosofía en Alemania, asistente de Husserl antes que Heidegger, y luego monja carmelita y la santificación, así que fue como muy sorprendente para mí. Yo años antes había empezado a acercarme al mundo del Carmelo. Tal vez alguien recuerda, esto es un catálogo de 1993. Había una fundación en Buenos Aires que hizo un homenaje a San Juan de la Cruz y es un catálogo muy lindo. Había una película, obras de arte, música, concurso literario. Y yo participé y fue mi primer trabajo publicado. eh, Se llama Ejercicio
de amar y era del 93. Entonces, ese había sido mi primer acercamiento, había leído el libro de la vida de Santa Teresa de Ávila y me puse a investigar un poco Edith Stein en el 98. Pero bueno, yo era bastante joven, todavía no tenía toda mi formación académica, me excedía totalmente, además de que no estaba completa la obra todavía publicada, ¿no? Los 6 o 5 tomos que tiene la obra completa, no estaba, eran obras selectas, pero así todo, realmente la, la filosofía de Edith Stein, todo no era algo tan sencillo para abordar. Bueno, yo me seguí formando, escribí en esa época un artículo más biográfico con muchas fotos, todo lo que pude conseguir en ese momento se publicó. Y después me seguí formando, publiqué mis otros libros y después de publicar la biografía de Virginia Woolf, que es muy exhaustiva también y muy extensa, pensé que no iba a haber otra biografía porque ya en el mundo de las letras había llegado a esta biografía de Virginia Woolf y no pensé que nadie me iba a captar con otra biografía. Y entonces sí dije, bueno, ¿y si es el momento para Edith Stein? Y yo ya tenía mi doctorado, mis maestrías, bastantes libros publicados. Y bueno, me puse a estudiar mucho, trabajar mucho, me acerqué al padre Alejandro Bertolini porque sabía que él tenía una tesis sobre Edith Stein, empatía y Trinidad, ¿no? El libro de Alejandro Bertolini. Y siempre comento que él fue, en vez de decirme, no, ni se te ocurra, ¿cómo vas a poder escribir no vas a poder escribir esta biografía? Él me dijo, sí, claro que sí. Entonces me dio mucho ánimo y bueno, le creí que yo iba a poder escribirla. Fueron muchos años de investigación. ¿Qué fue lo más difícil para vos cuando encaraste este trabajo de investigación? Entrar en los escritos de Edith, la parte histórica, porque bueno, también has tocado mucho de su contexto histórico, ¿no? Este, cultural, donde ella estaba inserta, ¿no? Así que también no solo biografiaste a Edith, sino que también la pusiste dentro de un marco histórico, que me parece que te debe haber llevado bastante tiempo de investigación, ¿no? Sí, porque yo creo, lo mismo me pasó en el caso de Virginia Woolf, o sea, hay escritoras, hay pensadoras, o alguien como Edith Stein, que uno en un punto las siente contemporáneas cuando los lee, cuando leemos a ciertos escritores o a ciertos filósofos o personas que tienen escritos, bueno, de espiritualidad como Edith, los podemos sentir contemporáneos, pero hay muchas cosas que se nos escapan porque las épocas son muy distintas y entonces, tal vez un poco performateada yo por también mi maestría de Sociología de la Cultura, por cómo veo las cosas, yo creo que hay que reponer muchas veces el contexto y cómo una persona se va haciendo desde pequeña en el contexto que tiene y bueno, y las particularidades que le va dando, eh, que se van dando en la vida. Y entonces, en el caso de Edith Stein me parecía fundamental reponer todo lo que fue el siglo XIX en lo que era el Imperio Prusiano, la incorporación de los judíos a esa cultura que venía de lejos, ponerla en relación con otras figuras de la época como podían ser, bueno, Einstein, Freud, eh, Hannah Arendt, Arens. Ujú. Husserl, bueno, y después eso al principio, ¿no? Cómo esa familia judía, cómo eran las tradiciones, cómo era la madre, cómo eran las relaciones, y verla crecer a Edith Stein, reconociendo siempre además ella el tema de los ancestros, porque ella se preocupa muchísimo. Ustedes los que han leído sus escritos autobiográficos lo saben, ¿no? Habla mucho de cómo eran los abuelos, cómo era la abuela, cómo era su madre, ¿no? La importancia que tenían en la vida comunitaria, lo que ellos habían entregado al imperio prusiano, los problemas que tuvieron
justamente por apoyar a Alemania, que se tuvieron que ir de Polonia, finalizada, bueno, la Primera Guerra Mundial. Todo eso quise reponerlo para que se vea la problemática de la persona inserta en su comunidad, en su familia, en su comunidad y en el mundo que le toca vivir. Entonces, eso realmente fue interesante, fue entretenido. eh, Leí todas las biografías que me parecían las más importantes, como bueno, las de Amata Neyer, las Carmelitas, esa es una de las más importantes, pero le quise dar también un diálogo con esas biografías, con las biografías que había escrito La sobrina. mi tía Edith, ese es el libro de la sobrina, pero también las primeras biografías, las de las madres superiores que la conocieron, que estuvieron con ella. Entonces puse en diálogo toda la obra de Edith, con todas esas obras que tenían, con la intención de que el lector se vaya zambullendo en esa vida con toda esa información que yo le comentaba un día que hablamos con la hermana Andrea que para hacer libros que son libros estas biografías mías son bastante voluminosas, ¿no? 700, 800, 900 páginas, pero para leer, para llegar a esa biografía yo leí muchísimos más libros. Entonces, lo que hago es ponerme en diálogo con todas esas voces y darle al lector la posibilidad de, bueno, de incorporar la suya también como lector, ¿no? Ujú. Qué bueno. Irene, dividiste tu libro en tres partes, ¿no? Y creo que están expresadas en el título, judía, filósofa y santa, ¿no? Me gustaría que ahora a lo largo de la conversación pudiéramos charlar sobre cada parte más o menos en particular del libro. ¿No? Y bueno, pensaba, para empezar con Edith Judía, bueno, si tenés alguna anécdota especial de su infancia que quieras compartirnos. Después, pienso también especialmente en la relación de ella con su madre, ¿no? Me parece que la relación de la mamá eh, con Edith ha sido una parte fundamental para ella, ¿no? Vos no sé qué te parece, cómo experimentaste esa relación, ¿no? ¿Qué significó para su madre una hija como Edith Stein y qué significó para Edith una madre, ¿no? Como Auguste. No sé, cómo ve su familia, sus relaciones en ese Edith judía desde la infancia, adolescencia. Claro. Sí, el libro está con este título, Judía, filósofa santa, y creo que sí son las problemáticas que como biógrafa tuve que ir eh, bueno, abordando y bueno, y cada una con su particularidad. Eso también lo dijo, hay una grabación que está de la presentación en España, lo dijo Agustín Serrano de Haro, el filósofo, eh, que justamente prestó mucha atención, algo que yo no le había prestado atención tanto o sea, sí el título buscándolo, pero no que representaba mucho la biografía. Y él lo vio como algo que es muy representativo. Si yo les leo los subtítulos, creo, no voy a leer todos el índice, ¿no? Pero de la primera parte, donde está esta parte judía, ¿no? Dice constelaciones familiares, lo que da cuenta de lo que importaba la familia Edith. La importancia de los recuerdos, ancestros maternos, la fuerza de una madre, ¿no? Acá ya la madre aparece muchísimo. Después hay un subtítulo, pues están todos como en subtítulos que se van leyendo dentro del capítulo, ¿no? Siegfried y Augusto, o sea, el padre y la madre. Buenas voluntades en conflicto, una matriarca en época patriarcal y hermanas afortunadas. Esa es la primera parte de la primera parte. Entonces, si uno va viendo el índice, que recién se me ocurre ahora, cuando dijiste vamos a hablar de la primera parte, la abrí para ver el índice. Creo que el índice va dando mucha cuenta de cómo es esta biografía, porque, como dije primero, las constelaciones familiares, la importancia de los recuerdos, los ancestros eran muy importantes para Edith. Y después ya inmediatamente viene la fuerza de una madre, ¿no? Que como saben, queda viuda con muchos hijos, la familia le dice, bueno,
vende la empresa que no es una empresa para que maneje una mujer, un aserradero, empresa de maderas, compra una casa y alquila los pisos, con eso vas a poder vivir. Y la madre no, ella quiere seguir el negocio adelante. Y en eso, imagínense, a fines del siglo XIX, principios o sea, es tremendo, una mujer tomando esa actitud y además siendo más exitosa que el marido, porque ella saca la empresa adelante, paga las deudas, o sea, es muy exitosa. Y como los hermanos mayores de Edith, eso, bueno, muchos de ustedes ya obviamente esto lo saben, ayudan a la madre para que, para que el negocio salga adelante y a criar a las hermanas más chiquitas. Son Edith y su hermana, la que va a ser médica. Entonces ellas son las que yo aquí puse hermanas afortunadas en un punto, porque las mayores tuvieron que trabajar en la casa, en la empresa familiar, todavía no se había habilitado el estudio para las mujeres. En cambio, Erna y Edith llegan justo cuando, por ejemplo, se abre la universidad para las mujeres. Y la madre siempre las habilita, a estas dos hermanas más chicas, ¿no? Edith, el capítulo de infancia, y bueno, los títulos son La pequeña Schitzel, como la llamaban, La mejor alumna, las grandes fiestas judías, que como saben ella nació en una y para la madre era muy importante esa fecha del nacimiento de Edith, la fiesta más solemne justamente, como dice uno de los subtítulos, entonces uno puede ir a ver cómo era esa fiesta, cómo se celebraba esa festividad judía en la familia. Y luego preocupaciones y desavenencias familiares que, bueno, también están en esa infancia donde hay hermanos que se casan con mujeres que la madre no quiere tanto. Bueno, Edith en eso es bastante descriptiva de todas las desavenencias familiares. Luego viene la etapa del adolescente en crisis, que es la adolescente que quiere dejar de estudiar porque siente que no tiene sentido estudiar. Al adolescente que va a Hamburgo, a la casa de la hermana, que está casada con un médico, y este médico y la hermana no son religiosos, entonces ella también entra en su etapa de agnosticismo, y además hay cosas como títulos que yo les tengo cariño, porque hay uno que es La cabeza de Cristo y los ojos de la Virgen, lo tengo acá en ese capítulo. Y es porque eso se lo dice un amigo, que ella es así, ¿no? Y bueno, creo que cada etapa de la vida se va siguiendo un poco en esa primera parte, esa primera parte que llega hasta lo que es la finalización del colegio secundario, de la adolescencia. Y luego en la segunda parte empieza la etapa filosófica, ¿no? Como Filosófica. ella sí, va a Gotinga, el primer encuentro con Husserl, la importancia de Max Scheler, al que ella Mm. lo veía como alguien genial, pero que después tienen hasta conflictos cuando ella presenta su Claro. tesis. Y Ju- después, Justo de esta parte, yo sé que recibiste importantes y críticas y muy buenas críticas de parte de especialistas del mundo de la filosofía, ¿no? De la letra. Ya antes dijiste, ¿no? A Agustín Serrano Jaro, después también Marisa Mosto, también Pura Fernández, que es doctora en filología, y nuestro querido padre Francisco Javier Sancho Fermín, que es el especialista de Die Stein, ¿no? Y coeditor de las obras completas en español, ¿no? ¿Qué sentís al respecto de eso cuando te enfrentaste a esta Edith filósofa y bueno, y con estas reseñas que han dado de vos, que calculo que te debe haber costado bastante también esta parte de investigación, ¿no? Y escribir sobre estos temas de ella, ¿no? sí, porque bueno, en esta segunda parte está el tema de cómo ella se va haciendo filósofa. Y entonces para eso también tuve que entender algo de Husserl, cómo era esa etapa de la fenomenología realista, cómo,
y cómo temas que son muy complicados, tratar de explicarlos de una manera que sea seria pero amable para un lector interesado en una biografía, ¿no? No un filósofo. Y en eso sí estoy muy contenta porque tanto, bueno, el padre Bertolini, Agustín Serrano de Haro, eh, hay varias personas que son realmente, Claudia D'Amico, que es de la UBA, Ujú. de la Universidad de Buenos Aires, que han leído el libro, que me han presentado en distintas oportunidades. Bueno, para mí uno de los elogios en ese sentido que me han dejado tranquila, también, que hay que decirlo, es que se ha logrado eso, de pasar la filosofía, que no es fácil, esta fenomenología de Husserl y de Wittgenstein, de una manera amable al lector y a la vez seria y responsable, ¿no? Responsable. Entonces, tal vez también siguiéndola en esa formación de filósofa es cuando uno va viendo cómo se despierta también el tema de la fe, Mm, no solamente en ella, sino en todo ese entorno. Y eso también me parece que es algo que está en mi biografía, ¿no? Porque no es, como decía la hermana Andrea, es Edith Stein, pero también qué va pasando a su círculo. ¿Qué le pasa a Max Scheler, que también es judío y se convierte? ¿Qué le pasa a Husserl? ¿Qué le pasa a esa gran persona que me parece que habrá sido una gran persona, que fue Adolf Reinach, que es el primer asistente de Husserl que conoce a Edith Stein? Y que cuando ella va a decir, bueno, yo vengo de Breslau o a Gotinga, quiero estar en los cursos de filosofía, le toman, digamos, una especie de examen para ver cómo entraba esta nueva oyente. eh, y se quedan realmente asombrados, como después se queda asombrado Husserl cuando al poco de hacer unos cuantos semestres con él, dice, bueno, yo ya estoy para el doctorado. Y Husserl dice, no es así tan fácil, nadie hace tan pocos semestres y ya viene al doctorado. Y ella realmente lo logra, lo convence. Eh, ¿Qué impacto tiene la Primera Guerra Mundial en todo esto? mm, Porque a todo esto se está desarrollando la Primera Guerra Mundial. Y entonces ella, como ustedes ya saben, ve que están sus mejores amigos, sus parientes y mejores amigos en la guerra, peleando en esa guerra espantosa de las trincheras y no siente que tiene que hacer algo y entonces se inscribe, bueno, se pone a estudiar, porque siempre ella se pone a estudiar, no todo lo tiene que hacer muy bien, entonces se pone a estudiar como enfermera, va a hacer prácticas al hospital donde trabajaba ya la hermana y entra en, en el hospital y bueno, esto también obviamente lo saben todas las carmelitas, la parte más importante de en páginas, ¿no? De su autobiografía es lo que le dedica a su etapa de enfermera. Entonces, ahí como esa etapa de enfermera va a tener que ver también con su etapa filosófica, con la tesis sobre empatía. Lo que ella ve en ese contacto con los enfermos, después es algo que también lo desarrolla eh, filosóficamente, digamos, ¿no? Entonces, toda esa segunda parte eh, tiene que ver con eso y después, bueno, esta señorita enfermera es el subtítulo, ¿no? Que yo veo acá. De jerarquías y prejuicios hay otro subtítulo, porque ella ahí se da cuenta de que en ese imperio prusiano no se trata igual a todos los soldados, depende de dónde vengan, toda esa cuestión que hay que reponer siempre de los contextos, que me parece tan importante, y cuando, bueno, finalmente es la primera doctora en filosofía en Alemania, hay bueno, se va contando toda esta situación de cómo ella se doctora. Acá veo un subtítulo, una seda pesada y suave de un color rojo ciruela mate, que es color la del tela vestido. que se elige con su mamá para hacerse el vestido, o sea, sí, para ir a dar su tesis. Después
hay detalles que tienen que ver más con la vida, como la confitería donde ella va a comer un pedazo de torta que le dicen, bueno, qué apetito, ¿no? Cuando estaban, supuestamente tenía que estar muy nerviosa porque iba a- a presentarse en este examen, digamos, de doctorado y se come una torta muy rica en una confitería que yo, como biógrafa, dije, a ver si existe y sigue existiendo esa confitería. Y ahí pasó también en una de las presentaciones algo muy bonito porque hay un fenomenólogo, un filósofo joven, Matías Pizzi, que ahora creo que está en Chile, que él me presentó también, fue uno de los que presentó el libro en un momento, y él me contó que se doctoró allí en Friburgo y que fue a comer o a tomar algo a ese lugar y que le dijeron, acá, acá vino Edith Stein cuando se doctoró. Bueno, esas cosas de la vida y que uno le conmueven, que sigan existiendo lugares donde ella estuvo y que fueron tan importantes. Finalmente, sí, realmente la etapa filosófica fue complicada, me llevó mucho tiempo, estudié bastante y con varios, tomé bastantes clases y Gracias. leí mucho e hice leer todas las entradas, digamos, filosóficas a amigos de la filosofía para ver si estaba, se entendía y si era correcto y bueno, todo esto. Y después también aparece, acá veo en un subtítulo, la irrupción del pequeño Heidegger, como lo llaman, pequeño Heidegger, que bueno, más que pequeño, bravísimo Heidegger y cómo está la relación con Heidegger, eso a mí también me entretuvo muchísimo, ver cómo ella se insertaba en el campo cultural, filosófico de la época y esas cosas que también son importantes en la vida de Edith Stein, ¿no? La parte de la que me la salté recién, ¿no? Cuando se instala la República en Alemania y ella entra en la política un tiempo y después dice, no, que sale de la política porque se necesita una piel robusta, una piel espesa y una mente robusta, algo así como diciendo, no, la política la desilusiona. O Ujú. sea, entramos en esta biografía en todos los aspectos de Edith Stein. También un tema que ahora para las mujeres que somos profesionales es increíble, ¿no? Cómo eh, cambiaron las cosas, porque Edith Stein tenía todo el currículum, tenía toda la capacidad, todo, o sea, lo máximo, los máximos galardones cuando da la tesis, o sea, el summa cum laude y no puede obtener una cátedra. Entonces también sigo como ella y los carmelitas cuando entra en religión y el mundo religioso alemán, esa que llamaban la primavera católica alemán, cómo la apoya hasta último momento a ver si puede conseguir una tesis, perdón, una tesis, una cátedra en la universidad. Sí, pues, realmente, o sea, habiendo sido la primera mujer, creo que con summa cum laude en filosofía, tenía toda la posibilidad, ¿no? De poder tener una cátedra y no solo por ser judía, sino también por ser mujer, no le dan el espacio, ¿no? Ante Y ahí ante están esos las logros, cartas. ¿no? De Edith, ¿te parece? O sea, ¿te parece que ella la planificaron, estos logros de filosofía la planificaron o te parece que Edith quedó con ganas de más? Bueno, siempre hasta último momento, además cuando ella, bueno, acá llega la etapa de la tesis de empatía, eh, summa cum laude, Husserl se queda sin asistente, hombres porque están en la guerra, entonces ella se ofrece, es la asistente de Husserl, Reinach, que era su gran amigo y asistente de Husserl, o sea, ya lo saben, muere en las trincheras. Él había dicho, también era de origen judío y había dicho, se había convertido y había dicho que si sobrevivía a la guerra se iba a dedicar más a la religión que a la filosofía. Yo creo en ese sentido que Edith sigue, toma la antorcha en un punto de Husserl, perdón, de Reinach en Reina. muchas cosas.
que alguien admiraba, y cuando va a dar el pésame a la viuda y a la hermana, las encuentra mujeres de fe, eso la conmueve mucho. Bueno, ahí algo que ya está en empatía, porque ya en empatía está en la última parte de empatía, la pregunta por la trascendencia, empieza a hacer el camino en ella y llega la conversión, que también en Edith es muy pensada, porque no es, ay, bueno, leyó el libro de vida y bueno, dijo, este es mi camino, voy por el lado de Santa Teresa. No, ella se leyó todo, teología protestante, o sea, realmente todo eso yo creo que lo trato de mostrar en el libro, ¿no? De toda esa búsqueda que hace, porque cualquier decisión en Edith Stein es una decisión de la persona íntegra, que tiene realmente, en ese sentido, no toma ninguna decisión nunca a la ligera, Edith Stein. Ujú, Y ujú. siempre es con toda la fuerza de su persona. Cuando, cuando deja de estudiar, cuando deja de estudiar. Cuando es agnóstica, es agnóstica. Cuando entra en el mundo religioso, entra en el mundo religioso. Y eh, en ese sentido, claro, una vez que ella se bautiza y entra en contacto con directores espirituales, con el mundo católico, que como hace un ratito dije, era la llamada Primavera Católica Alemana. Ellos sí dicen, pero esta mujer tenemos que aprovecharla porque es una maravilla. Y se estaban formando las primeras generaciones de profesoras. Entonces, ustedes también lo saben, por supuesto, es, se convierte en una profesora y conferenciante muy destacada, muy destacada. Y mientras esto va pasando, por más que ella en algún momento toma los votos, pero, o sea, no Personalmente. personalmente, eh, la quieren que ella entre a la universidad, porque además había, yo no sé si en Alemania, eso me olvidé de preguntar ahora últimamente, si sigue, pero en esa época había como cupos en las universidades para la filosofía, por ejemplo, tenía que tener ciertos cupos, digamos, religiosos, ¿no? Y bueno, en un momento Husserl le dice, conmigo, Husserl, no, perdón, Heidegger, cuando Heidegger está en la cátedra, le dice, bueno, conmigo no, usted no podría venir conmigo, pero puede con tal. Entonces, todos esos intentos de que ella obtenga una cátedra, todas las presentaciones que hizo en diferentes universidades. Sí, ella hasta último momento, y siendo carmelita, bueno, vuelve a tomar todo lo que había escrito para presentar a tesis y lo vuelve a trabajar en otros formatos después, ¿no? También. No, la filosofía para Edith Stein fue hasta último momento. Tal vez yo creo, ¿no? Que en el único periodo donde tomó un poquito de distancia fue justamente cuando entra al Carmelo y le toman examen a la Carmelita de que haga las cosas que tienen que hacer las demás, ¿no? Ese periodo que además no creo que haya sido tan extenso, donde tiene que mostrar que sí, que ella tiene la vocación del Claro. Carmelo y que va a vivir en comunidad y que va a hacer las tareas de la casa, lo que haya que hacer. eh, y que hay alguna, está en el libro también, alguna carmelita, viejita que dice, "Oh, esta mujer no, No, sí, no sabe, no sabe que me viene no la cosa". sabe ni pelar papa. Pero después ella hace el intento y después inmediatamente la ponen a escribir, o sea, y le dan todos los permisos para trabajar y estudiar hasta el fin de su vida. Y de la conversión de Edith al catolicismo, ¿te llamó algo la atención? ¿Te tocó algo en ella, de lo de ella? Pues yo pienso que, o sea, como vos decías, ¿no? Todo el camino que fue recorriendo en su vida
y todo esto de la filosofía, también me parece que fue un recorrido que hizo ella para llegar también a ese momento, ¿no? de conversión. Y la decisión, tomarla también conscientemente como tomó toda y cada una de sus decisiones, ¿no? Sí, Este, y todo lo que significó también familiarmente, ¿no? Eh, esa madre que le había dado todo, todas las posibilidades y que ella de repente le diga, bueno, me voy a otro mundo, en ese mundo vamos a estar totalmente separadas porque la clausura en esa época era, bueno, como ustedes saben. Igualmente también ahí yo hago el seguimiento, porque en otras biografías se marca como más la separación. Yo creo que existió, que hubo un momento donde estuvo la madre muy triste y está enojada, o bueno, pero como finalmente incluso hay una carta que no está entre las obras completas, pero está mencionada entre las hermanas, o sea, como que la madre y ella hasta último momento estuvieron en comunicación. Ella quería ir a un convento que se iba a instalar en Breslau, cerca de la madre. Lo que pasa es que ahí entra el nazismo y ahí ya entra otra problemática, que las carmelitas dijeron, no podemos llevarla ahí porque van a decir que acá estaban toda la gente censada, que por qué ponían a esta monja cerca de su familia judía. O sea, después entran todas estas cuestiones que en la biografía también las van a poder ver, de todas las cuestiones de lo cotidiano, de la política metiéndose en la vida de la gente, del nazismo interfiriendo en todas estas relaciones y que eso también va marcando, eh, no sé, el margen operativo de decisión de cada uno estaba también muy sesgado por todas estas situaciones. Y en el caso, y en el tema de la conversión, bueno, yo leí varias veces el libro de vida. Para mí, siempre era una pregunta, ¿por qué se convierte al catolicismo y por qué decide entrar en el Carmelo? Y en la biografía digo que hay algo que tiene Teresa de Ávila en su libro de la vida, que para mí la tocó profundamente a Edith Stein, porque eh, Santa Teresa hay cosas que no puede decir tampoco en el libro de la vida, como que tiene un abuelo judío, ¿no? Y hay cosas que están en silencio, pero que también marcan esa orden que deja de lado las jerarquías, que, que tenía el Carmelo hasta la Reforma, que habla de que lo que importa son los hechos, la oración y no, bueno, no las jerarquías, no de dónde vos provenís. Y creo que eso la habrá tocado profundamente a Edith Stein, ¿no? Y algo que no está dicho, pero que trasciende de otra manera. Eh, Mucha gente se preguntaba por qué no entró en la orden benedictina, ya que ella estaba tan en contacto con los benedictinos, pero no. Era su vocación la del Carmelo. Y es una vocación que realmente es impresionante en Edith Stein, que a mí también siempre me impresiona, se nota el Carmelo, porque finalmente ella está al final de su vida trabajando sobre San Juan de la Cruz y la ujú, ciencia de la cruz. sí, sí. Entonces, si hablando de coherencia en una vida, bueno, creo que la de Edith Stein se ve todo el tiempo. Ujú. Ahora viste que con San Juan de la Cruz estamos festejando los centenarios de la canonización y el doctorado de él. Este, ¿Qué pensás que significó San Juan de la Cruz para la espiritualidad de Die Stein? ¿Crees que cuando lo leyó y lo meditó, eso es lo que a ella la acompañó, la fortaleció, le dio luz en los momentos, en los últimos días, ¿no? Porque pienso también en el tema de que ya es una de las obras póstumas de él, casi la última es La ciencia de la cruz, y ella ya pensando ya va camino a Auschwitz, ¿no? En ese periodo. Sí. Este, Entré donde no supe y quedé menos sabiendo, ¿no? Toda ciencia trascendiendo.
Eso yo son unos versitos que me acuerdo desde el 90 y pico. Yo creo que Edith Stein tenía esas dos cosas. Por un lado, esa persona tan racional que hacía esas tesis tan enfundiosas y esos trabajos donde trataba de poner a dialogar a Santo Tomás de Aquino con Husserl, bueno, este, y por otro lado tenía ese secreto que ella decía, que le dijo a su amiga Conrad Marx, o sea, a todo el mundo cuando le preguntan sobre la conversión, hay un secreto ahí. Y hay otra cosa que también dice sus confesores, que años, muchos años después, cuando se empieza a recopilar la obra de Edith Stein y se empieza a hablar de ella, cuando dice que ella tuvo experiencias místicas, pero no hablaba de ellas. O sea, Edith no habla, pero el confesor dice. Entonces yo creo que en eso eh, también era muy difícil para Edith Stein viniendo en ese contexto, pensemos, ¿no? Alemania, viniendo el judaísmo, decir estas cosas, porque ya era sospechosa como por ser mujer, por ser judía, ¿no? Hay como una área de reserva en toda esta cuestión, me parece, de lo místico, que ella se lo reserva para así como si fuera su secreto, pero lo dice de otra manera cuando trabaja sobre Ciencia de la Cruz de San Juan de la Cruz, donde hay este, una comunión muy interesante entre la obra de ella y cómo ella va interpretando a San Juan de la Cruz, justo en el momento donde ella también va a ser, está viviendo esa ciencia de la cruz a su manera, digamos, en el Ujú. siglo XXI, perdón, en el siglo XX, con lo que el siglo XX le está imponiendo. Y en la biografía, lo que me parece que también la hace muy contemporánea es toda esta primera parte donde ella quiere insertarse en el mundo secular, que incluso, como decíamos, ¿no? La primavera católica alemana quiere de sus confesores, todos quieren que ella tenga una cátedra. Está toda la etapa que no hablamos, pero que bueno, que en la biografía está, de cómo ayudó a sus compañeros, Ujú. eh, quiénes fueron las personas con las que Edith pensó que podía formar una familia. Se sabe que hay uno y puede ser dos de estos amigos. El rol que jugó ella en siempre ayudando a los demás en sus trabajos de investigación, corrigiéndolos, eh, con Ingarden, con Lips. Incluso Eh, monetariamente también los ayudaba. También cuando fue el caso, y además ella pensaba que siempre iba a tener una buena situación económica, y como a ella no le importaba el dinero por la empresa de la madre, ¿no? Pero bueno, después los nazis bueno, destruyen todas esas posibilidades porque les sacan toda posibilidad de trabajar, de tener propiedades, empresas, bueno, como el seguimiento. Al final de la vida, cuando está escribiendo Ciencia de la Cruz, el seguimiento que ella hace de lo que le está pasando a su familia, ¿no? Justamente quiénes se pueden ir de Alemania, quiénes no, las hermanas trabajando en campos de trabajo, eh, todo, todo eso está en la última parte y, y cómo ella no es que busca este, ella no busca, digamos, eh, no sé cómo decirlo, el martirio. O sea, ella hasta último momento está la posibilidad de que se vaya, está Rosa, su hermana, están todos luchando sacarlas de Alemania, sacarlas luego de Holanda. Todo eso está también en la biografía. ¿Quiénes son esas personas que tan siempre generosas y tan valientes que ayudan a los demás poniendo en riesgo su vida, como las ayudaron a ellas? Eh, y el último momento que tal vez lo más difícil para mí de la biografía fue pensando como escritora, ¿no?
digo, bueno, toda la primera parte muy entretenida. Es una chica que tiene toda esta familia y cómo es la vida en Alemania y cómo es la vida en esa familia en esa época y después entra en una universidad y tiene amigos y entra en política y es probable que haya tenido uno o dos pretendientes con los que pensó tener una familia y se doctora y bueno, hasta ahí uno tiene mucho trabajo y es entretenido, y para un lector es entretenido. Y ahora cuando entre en el Carmelo y se haga monja carmelita, ¿qué hago? Porque además sus cartas van a cambiar, sus relaciones van a cambiar, va a estar hablando de todo el tiempo espiritualidad. Yo quiero hacer un libro para el público eh, fascinada, obvio, estoy de este encuentro y que el público religioso le guste mi libro, pero yo quería que el libro llegue a personas que ni saben quién fue Edith Stein, ¿no? Que yo quería que este libro vaya también a la Facultad de Filosofía, como bueno, con Claudia D'Amico, que me presentó el libro en la Feria del Libro, yo estaba fascinada porque quería que ella, que Edith Stein aparezca en una editorial no confesional, y bueno, Penguin es una editorial que está en todo el mundo, y, y que se la conozca como esta mujer tan completa con todas estas facetas. Entonces decía, bueno, y cuando llega el periodo del Carmelo, ¿cómo voy a hacer? Yo misma pensé, bueno, será interpretar un poco o seguirla en, en el recorrido que ella hace con la filosofía y con San Juan de la Cruz, pero no, fue también muy interesante. Incluso hay un momento donde ella muestra que hay hasta alguna conflictividad que hay dentro del Carmelo, cambios de opiniones entre las religiosas. eh, y cómo está siempre atenta al mundo, hacia el afuera, y ella misma dice, ¿no? Que descubre en el Carmelo que también no es que eso es irse a encerrarse y aislarse del mundo, sino tal vez estar más en el mundo. Entonces, bueno, esa etapa del final de la vida me daba bastante miedo, pero después, al ponerme a trabajar sobre ella, descubrí muchas cosas, ¿no? La relación, por ejemplo, que sigue teniendo con sus amigos cuando está en el Carmelo, con sus estudiantes, con Malvin Husser, con todos los discípulos de Husser cómo quieren salvar la obra de Husser, este, bueno, todo eso está. Y también los periplos que tienen que hacer ella y Rosa, ¿no? Ujú. Cuando tienen que salir del convento o cuando bueno, todas las cuestiones que sufrieron por el tema del nazismo. Este, y después el final, que si quieren ya llegamos a la etapa, Llegamos al final. que también iba a ser, está la última parte, dice, últimas expectativas de emigración, que es cuando ella todavía tienen expectativas de irse, de que la salven, de que la lleven a Suiza y no pueden. Y después, en el último año, en los dos últimos años, hay un seguimiento que son las últimas 60, 70 páginas, serán un poquito menos, eh, del libro, donde, no, menos, era desde la página 680 por ahí, cuando dice, a partir del 1 de septiembre de 1941, todos los judíos que vivían en territorios bajo dominio alemán fueron obligados a llevar una estrella de David amarilla del tamaño de una mano con la inscripción judío. El 14 de septiembre se lee en la comunidad carmelita el texto de Edith Stein, Elevación de la Cruz, donde retoma el tema de los votos de obediencia, castidad y pobreza. Y dice, hoy conviene tener presente que la posibilidad de tener que abandonar el querido convento forma parte de nuestra pobreza, ¿no? Y ahí la voy siguiendo día a día,
qué va pasando en la historia de la hermandad, qué va pasando con sus amigos, qué va pasando en el convento, qué va pasando con lo que ella está escribiendo hasta el final de sus días, ¿no? Y después, eh, que les digo, mientras tanto, ella todavía está, en septiembre de 1941, está enviando a Norteamérica escritos a un señor que había fundado una sociedad fenomenológica en Norteamérica, está enviando escritos sobre filosóficos, ¿no? O sea, ella trabaja hasta último momento. Y después, cómo está trabajando sobre San Juan de la Cruz. eh, y cómo le están pidiendo, que esto también es interesante, cómo ella está trabajando sobre San Juan de la Cruz. Ella sabe que esto, que esa historia, que ya todo, ella sabe que va a terminar, cómo termina todo, ¿no? Ya lo sabe, pero hasta último momento sigue trabajando. Y sigue trabajando también ayudando a los fenomenólogos de sus antiguos amigos que le piden, por ejemplo, porque Husserl ya se murió, Reinach tampoco está, o sea, que ella cuente cómo era esa época, ¿no? Eh, y no sé, acá hay una cita, ¿no? Donde ella, como le piden que hable de Husserl y de Scheller, ¿no? Dice, para mí Scheller siempre fue el verdadero fenómeno de la genialidad, como ninguna persona con la que yo me he encontrado. Por supuesto, Husserl también era un genio, pero al mismo tiempo un sabio genuinamente alemán con una conciencia intelectual muy delicada, ¿no? Esa es la manera que tenía Edith Stein en los últimos momentos, cuando todo colapsaba a su alrededor, cuando el final era inminente. eh, Seguía trabajando con esa paz, que es increíble. Hay un holandés que estaba justamente tratando de salvar obra de Husserl, que después, hablando de la obra Ser finito y ser eterno de Stein, que también estaban tratando de publicar, hasta último momento no bajaban los brazos, y él dice, Edith Stein era realista, conversando me decía tranquila, yo pienso que será una obra póstuma, ¿no? Entonces, de esa manera, al ir tomando cómo ella va trabajando, qué pasa en el convento, qué pasa fuera del convento, uno va llegando a los últimos momentos de Edith Stein, ¿no? Su amigo Hans Lips, ella se entera que había caído, y acá lo cito textual, con un tiro en la cabeza en el frente del Este, ¿no? Es, o sea, ella se va enterando por cartas de quién, de lo que va pudiendo y sigue trabajando este, hasta último momento. Yo creo que eso también es muy impactante. Y después cuando las llevan, ¿no? A ella y a Rosa las sacan del convento para llevarlas en esos trenes que van a la muerte. Ahí también trato de seguir cómo los demás se preocupaban por ver a dónde las habían llevado, eh, cómo el Carmelo manda también gente eh, muy valiente y muy generosa de tratar de ir a hacer el seguimiento por dónde las están llevando, llevarles algo de comer, llevarle algunas, no sé, ¿no? En Cuestiones ropa, cosas que necesitaba. más necesario, el rosario que pide también para la hermana, creo que el rosario o un misal para su hermana. Bueno, eh, él, cómo ella también sigue ayudando a otras amigas, ¿no? El caso de que muchos de ustedes deben conocer de Ruth Kantarowicz, que era una Ujú. mujer que también quería entrar al Carmelo, que también era judía y que... No, bueno, acá está todo ese mundo repuesto en una biografía y cuando finalmente no se sabe más de ellas, es como terminada la guerra, surge desde el Carmelo la necesidad también de a ver qué fue de Edith Stein, los primeros artículos
que dan cuenta de su personalidad, entonces empiezan a haber testimonios, gente que dijo que la vio. Todo eso creo que está en el final junto con la obra de San Juan de la Cruz, ¿no? Ujú. Y el testamento que deja entregándose también por su pueblo judío, ¿no? También eso impresiona Bueno, mucho porque... eso es un tema ya más complicado también porque, bueno, hay muchas cosas que son, digamos, preconciliares, entonces eso hay lecturas que por eso yo creo que siempre hay que reponer el contexto, Ujú. porque eso fue cosas que también lo que fue difícil también para la Para la familia. familia, sí. Ahí está el libro de tía Edith, que la verdad que yo también lo pongo a dialogar todo el tiempo con Edith. Este, el encuentro con Etis y Lesum, ¿no? Ujú. Que, que es lo más probable es que se hayan cruzado estas dos mujeres. Además, creo que en uno de los escritos de Eti habla de una monja que está en Claro, la... hice dos criaturas, a ver, espera, este creo que lo tengo acá. Sí, porque acá en las últimas páginas tomo, Etis Gilesum menciona a una de las compañeras de cautiverio de Edith Ujú. Stein, la Carmelita Méndez da Costa, que tenía ancestros portugueses, y también dice haberse encontrado, y esto es de Etis Gilesum, con dos religiosas pertenecientes a una familia judía muy ortodoxa, muy rica y muy culta de Breslau, con la estrella amarilla cosida sobre sus hábitos monásticos. Aquí están rememorando sus recuerdos de juventud. En esos días, cuando todavía se conservaba la esperanza de poder ayudarlas y luego de un viaje complicado, los dos emisarios de Echt, que van del Carmelo de Echt, Ujú. lograron que los policías holandeses les permitan ingresar al campo de concentración y ver a Edith Stein. Uno de ellos escribió: nos estrechamos la mano y al principio no salían las palabras de pura alegría por ver a gente de Echt. Pero enseguida se rompió el hielo y le entregamos todo lo que el convento nos había dado. Sigo yo, ¿no? La presencia de Edith Stein impresionó a estos dos hombres que, para aliviar la tensión, en broma, le ofrecieron un cigarrillo. Ella también se rió, dice uno, y nos contó que antes, cuando era estudiante, también fumaba y bailaba. Un funcionario holandés recordó, bueno, en el infierno de Westerbork vivió por algunos días, anduvo, habló y oró como una santa. Durante una conversación dijo: el mundo se compone de contrastes, pero al final nada quedará de esos contrastes. Bueno, al final nada quedará de estos contrastes. No quedará otra cosa sino el gran amor. Nunca supuse que hubiera hombres así, dijo en cierta ocasión. Como tampoco pensé que mis hermanas y hermanos tuvieran que soportar tales sufrimientos. A cada hora rezo por ellos. Oirá Dios mis oraciones, lo que ciertamente oye son sus lamentos, ¿no? Y ahí voy siguiendo, entonces, estos últimos momentos. Aparece un comerciante, Julio Marcán, comerciante judío de Colonia, a cargo de la vigilancia de los detenidos en el campo de Westerbork. También recordó a Edith Stein, quien le llamó la atención por su gran paz y resignación durante esos días. Se ocupaba de los niños, los lavaba, peinaba, les conseguía alimento. Bueno, eh, voy siguiendo todos los testimonios que se han podido recopilar eh, después, que dan cuenta de la última momento de Edith Stein. Eh, y tal vez después viene el epílogo, pero bueno, antes del epílogo, el último pedacito del epílogo es muy corto y hay un pedacito que creo que para mí se los quiero dedicar acá al Carmelo. eh, que yo creo que
hace algo que tuvo que vivir Edith Stein, yo en el último párrafo, digamos, la diferencia, ¿no? De Teresa de Lisieux, de Teresa de Ávila y San Juan de la Cruz, porque Teresa de Lisieux, primero Teresa de Ávila, Teresa de Lisieux, San Juan de la Cruz, por más que tuvieron, bueno, ustedes bien lo saben, enemigos, gente que se las hizo muy difícil, también tuvieron grandes amigos, seguidores y gente que los acompañó hasta el último momento. O sea, pudieron morir con alguien que estaba al lado de ellos dándole una mano, ¿no? De alguna manera acompañados. En cambio, eh, Edith Stein realmente tiene que ella estar ahí en ese lugar espantoso donde está muriendo rodeada de gente a la que le han sacado la ropa, la han metido en un lugar y que evidentemente las van a matar y está acompañando y está siendo parte de todo eso. Em, ¿Quieren que les lea el último párrafo Sí, sí. del último capítulo? Los refundadores del Carmelo sabían que cuando Cristo padece en la cruz, en los evangelios, todo es aridez y silencio, dolor que no mitiga ninguna belleza del lenguaje. Ciencia de la cruz, dijimos, es el testamento literario, religioso y espiritual de Edith Stein. Allí sostiene que no hablará de ciencia en el sentido de una simple teoría, sino de una verdad viva, real y operante. Para Edith Stein y sus compañeros asesinados ese día en Auschwitz, se trató de atravesar la noche oscura sin otro consuelo que su fe, una fe que los protegía del sinsentido. Por eso, en el trance final, Edith pudo haber hecho suyas las palabras de Pablo: ya no vivo yo, sino es Cristo el que vive en mí. Amén. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Y No, gracias. bueno, no se pierdan el libro, no se lo pierdan. Lean realmente. No sé si Y hay no, alguna persona. voy a decir algo. Sí, Este libro, o sea, a mí me da una gran alegría estar con ustedes y bueno, las reseñas de Marisa Mosto, haber estado en la revista Esteniana o en un diálogo también con Chile, o sea, con el mundo de Carmelo, me da una gran alegría. Eh, y me parece que Edith Stein lo que tiene que también es llegar a quienes no están tan conectados con este mundo, porque esto que vivió Edith Stein lo siguen viviendo personas, tantos millones de personas en el mundo, ¿no? Y algunos, eso es lo que sigue pasando todo el tiempo. Y lo que estamos viendo ahora en este siglo XXI, ¿no? Con una crueldad tremenda. ¿No? Así que bueno, no sé si alguien quiere. si alguien quiere decir algún comentario o alguna pregunta para Irene, acá está presente. Bueno, en primer lugar quería felicitarte, hermoso todo lo que nos contaste, entramos en su vida, la verdad que me llegó mucho al corazón. Y lo que te voy a preguntar, capaz que bueno, es como una pavada, pero no lo sé y no, si podías explicarnos de alguna forma sencilla qué sería la fenomenología, digamos, que tanto ella estudió y compartió hasta último momento, ¿no? ¿Qué consiste en líneas generales? Bueno, la verdad que no, no voy a poner a explicar la fenomenología, pero sí algunas cosas que impactaron a Edith, porque además la fenomenología tiene esta fenomenología del primer periodo este de Husserl, que era el ir a las cosas mismas, la experiencia bueno, de sacar todo lo que uno supuestamente sabe sobre un tema, o sea, despejarse de todo para recibir, bueno, realmente no es fácil explicar la fenomenología y no es el caso, pero lo que sí es el caso es que esa fenomenología del primer Husserl es el que lleva no solamente a Husserl, ¿no?
se había convertido al protestantismo, sino a Reina, a Edith Stein y a muchos a la conversión. Entonces hay algo en esa fenomenología que después cambia y ahí se producen también los quiebres entre los grupos. Hay incluso, bueno, Lipse, un amigo de Edith Stein, le dice en un momento, yo no entiendo que está en plena guerra, se cruzan en un tren, eh, van, vienen de Gotinga, uno va, otro viene, bueno, no me acuerdo bien cómo, pero aparecen juntos en un momento en un tren y él le dice, ¿qué está pasando que se convierte todo en... Usted no será de esos también, ¿no? Y que ella ya estaba en ese camino y entonces se quedó como, bueno, me gustaría hacerlo, ¿no? Un poco pensando. Entonces hay algo de esa fenomenología que, que bueno, que todavía sigue operando en muchos fenomenólogos que están muy cercanos al fenómeno religioso, ¿no? Pero para seguirlo no sería una cuestión de la charla, tendríamos que ponernos a tal vez leer y desglosar. Sería muy extenso, me parece. Sí que también Husserl lo ha dicho. Husserl es alguna de las frases así muy divertidas que está en la biografía, pero que es divertida en sí, que Husserl dijo que a él lo tendría que santificar la Iglesia Católica por la cantidad de discípulos que se habían convertido al catolicismo, lo dijo el propio Husserl, ¿no? Sí, sí, sí. Como el mismo Husserl que eh, él quería que su filosofía sea muy tomada muy en serio, ¿no? Y aunque es diferente, creo que se puede hacer un paralelismo con otro pensador judío, con Freud, ¿no? Freud también quería que su psicoanálisis sea muy tomado en serio. Y entonces le querían dar una impronta científica, que no se vea como contaminado o bajo sospecha por no parecer algo científico. Entonces, eh, en ese sentido, por ejemplo, Freud se separa totalmente de Jung porque son caminos totalmente opuestos y Husserl hasta el final de su vida, él respetó mucho a Edith Stein. En el libro estaban a ver cómo él hablaba de Edith Stein y cómo la respetaba, pero no podía seguirla en ese camino porque él, su filosofía era una filosofía que no tenía, él decía que había que llegar a Dios sin Dios. O sea que él sí era un objetivo, pero no podía mezclar con la religión. Entonces, eh, es muy interesante el camino de Husserl también porque él cuando sus últimos momentos está acompañado por discípulas que son monjas también y que leen la Biblia y está contado en el libro cómo le cuentan a Edith Stein cómo fueron esos últimos minutos de Husserl. Y Malvin Husserl, que después a Malvin sí la logran salvar y Malvin termina también en un convento, o sea, instalada mucho tiempo y no, había algo en ese entorno, en esa fenomenología de Husserl que llevó a la conversión en muchas personas. Irene, gracias por tu exposición. Yo quería agregar una pregunta. Me quedé pensando en ese periodo que vos mencionaste de la primavera católica alemana. Se me venían dos nombres, no sé si podés mencionar algo de ellos. Uno es el jesuita Erich Shibara. Si podés decirnos algo de la influencia que tuvo en ese periodo de conversión de Edith. Y la otra, que tal vez no sé si es tan conocida, Gertrude von Lefort, que Claro, es la escritora de La última en el cadalso. Tengo sí. entendido que ellas tuvieron algún encuentro y quería saber si Edith Stein tuvo algo, digamos, alguna intuición o influyó en algo en ese escrito de von Lefort. Claro. Bueno, el jesuita sí fue fundamental porque también fue quien estuvo todo el tiempo tratando de que ella también tenga cátedras y que le hace hacer las primeras, tiene que ver con las traducciones de Cardenal Newman, o sea,
con el trabajo intelectual de Edith Stein. Y con Gertrude von Lefort sí se conocen, pero también está bien explicado en la biografía que no tiene que ver Edith en la última del cadalso porque lo escribe en ese momento, no tenían ese contacto, pero sí que se conocieron y tuvieron relación, porque Edith fue muy conocida en una época, cuando ella era antes del 33, entre el 21 que ella se convierte y el 33 se hace una mujer muy conocida en el mundo católico, porque era una conferenciante que iba por, no sé, daba 12, 13, 14 conferencias en una ciudad, después se iba a otra, congresos, Viena, Austria, Alemania. En un momento ella dice que quiere dejar la vida de giróvaga, ¿no? Toma el término giróvaga, que creo que es de benedictino, de alguien que está todo el tiempo dando vueltas porque, bueno, reclamaban para las conferencias. También en la biografía está que que a veces daba conferencias y las personas decían, pero no, esto no, está muy en el mundo de la espiritualidad y nosotros, o sea, le hacían dar conferencias sobre la mujer en el catolicismo y tal vez era un grupo de obreras y ella les hablaba de temas que bueno, no eran tal vez los que se esperaba de ella, pero ella decía, bueno, si a mí me llaman me van a escuchar hablar de esto. O sea, también están todas eh, las contradicciones que hay en la vida, ¿no? Cuando se va viviendo, están ahí en esos encuentros. Eh, de Gertrude Rodley Ford había un libro que ella lo recomendaba como lo mejor que se escribió de la mujer hasta ese momento. Ahora no lo tengo acá, si querés te lo busco. Tuvieron, sí, muy, muy buena relación, pero eh, no tiene que ver con la última del cadalso, que bueno, yo tengo la obra de teatro también y la vi, después la ópera, ¿no? Que se hace sobre esa obra. Y la Edith feminista, ¿Quién habla, no? A ver quién es. Andrea. Eh, y la Edith feminista, claro, es muy feminista. Y ahí también habla, al principio del libro se habla del trébol, eh, no me acuerdo si se llama el trébol de cuatro hojas, porque eran tres mujeres y el marido, que después va a ser el marido de Erna, Ujú. que era feminista, ¿no? Era el único hombre feminista que ellas conocían. No, yo creo que ahora no lo veríamos tan feminista a él, pero en esa época sí se veía muy feminista. Eh, sí, ay, esto es muy divertido, que no sé en qué página está. Lástima que no tengo el Word acá, porque si tuviera tengo la computadora abierta para el Zoom, pero si lo tuviera estaría buscando. Hay un momento donde ella se recibe del secundario que, que se, como, bueno, en las reuniones de fin de curso se decían cuartillas, ¿no? Sobre los alumnos, unas alumnas sobre otras, ¿no? Y entonces a ella las amigas ponen algo de Stein, que es piedra, ¿no? Ujú. Y como esta, y que va a ser, la vamos a ver en la política, ¿no? Por feminista, y que los profesores se quedan como diciendo, ella es ella, la alumna brillante, ¿cómo? Y entonces las amigas descubren esa etapa, esa parte de Edith Stein. Hay relaciones así como ese profesor Olbricht también que en el secundario que es bárbara, ¿no? Que decía eh, a sus alumnas que en tal curso hay una estudiante, que era ella, Edith, y después de no sé cuánto llegaron todas las demás, ¿no? Como que ella era una alumna muy especial y en el estudio de las lenguas, ¿no? La cantidad de idiomas que sabía, porque esto era para el griego, para el latín, para obviamente el alemán, aprende polaco para ayudarlo en Garden, aprende español para leer en español a San Juan de la Cruz,
aprende francés, algo de italiano creo que sabe. Después está también toda una parte en la biografía que es cuando ella es la única vez que va a un congreso, que va a París, un congreso de filosofía del 33, y lo conoce bueno, a los filósofos de su tiempo, Maritain, Raissa Maritain, sí. Bueno, no sé si alguien quiere algún otro comentario, si quien tiene algún comentario en el chat, hay agradecimientos y bueno, hay mil gracias muy profundo. Ya quiero leer ese libro. Bueno, hola, qué sé yo, muchos agradecimientos. Y bueno, te agradecemos muchísimo el haber estado aquí con nosotros en este encuentro, presentando esta biografía que realmente se la recomiendo a todos. Y bueno, Irene, un abrazo enorme, la verdad que muchísimas gracias. Muchas gracias, y cualquier duda o cualquier cosa que necesiten, la hermana Andrea tiene mi contacto. Y bueno, muchas gracias. Ahí veo a todas las... Gracias, Veo muchas gracias, Irene. personas, veo ahí en el Carmelo Santa Teresita que están reunidas, me alegra mucho a todas. Las que están, Gracias, y todos los que están individuales también. Y bueno, Así espero que que bueno. disfruten el libro, que lo puedan tener. gracias, muchas gracias. También aprovechamos para compartirles que la próxima charla del SECA va a ser el 19 de junio con Antonio José Mialdea, que es un filólogo y profesor del CITES, y que va a hablarnos de la mística de la compasión a la luz de San Juan de la Cruz. Así que bueno, ya quedan todos invitados y bueno, también más adelante les haremos llegar la propaganda del flyer para que lo puedan difundir también. Muchas gracias y gracias de nuevo, Irene, por este encuentro. Gracias a todos. Gracias. Gracias, un cariño grande y bueno, los esperamos la próxima y gracias a todos por haber estado acá con nosotros junto a Irene. Cariños, Gracias a gracias ustedes, muy, Irene. muy satisfechos y contentos con la exposición hecha. Muy agradecido. Así es, Hipólito. Gracias, Gracias, nos Irene. Gracias. nos encantó, muchas Aprendí. gracias. Muchas gracias, Irene. Gracias, hermana Elena. Además, sobre todo por impregnarte tanto de la persona de Edith, y no solo a nivel biográfico, sino a nivel empático, a nivel emocional. Es como si hubieran encontrado el alma de ella con la ducha. Gracias. Qué lindo, gracias, ojalá. Le vamos a Gracias. pedir el libro a la hermana Andrea para leerlo nosotros también. Yo creo que trabajar tanto en algo, si uno no conecta de alguna manera, bueno, hay escritores que escriben sobre cosas con las que no conectan tanto, pero a mí me mueve esto de mantener ese contacto, porque son muchos años para, para escribir un libro así. Gracias. Sí. Mucho tiempo, sí, mucho tiempo te llevó. Bueno, Irene, muchísimas gracias a todos. Y bueno, Gracias. nos encontramos en el próximo encuentro Zoom del SECA. Y bueno, más que agradecida por tu presencia, Irene, junto a nosotros. Gracias. Muchas gracias a todos. Gracias. Chao.